Bienvenidos, estimados estudiantes, a nuestra clase de sociales. Por favor, observa con atención la siguiente imagen. ¿Qué crees que pasó con esta ave? Estoy segura que has pensado que el ave ha muerto por el consumo de plástico. Y aunque es increíble, tu respuesta es correcta. El día de hoy trataremos el tema de cómo podemos mitigar la contaminación por plástico de ríos y mares. Estarás desarrollando la competencia de gestión responsablemente el espacio y el ambiente. Comprenderás las consecuencias de la contaminación y propondrás acciones para mitigar la contaminación por plástico de los ríos y de los mares. Pero relacionemos también nuestro tema de la semana pasada con el que trabajaremos hoy, a través de dos preguntas. Roxana te hace la primera pregunta. Léela, por favor, y responde. Es probable que una de tus respuestas haya sido que el ser humano deliberadamente arroja la basura a orillas de los ríos y dentro de ellas gran cantidad de plástico. Lee ahora la pregunta que hace Mateo. Y considero que la imagen que has visto inicialmente es parte de tu respuesta. La ONU, en su último reporte, señaló que se producen millones de toneladas de plástico al año en todo el mundo, y sus residuos, los microplásticos, dañan el medio ambiente, los ríos, los mares y las especies marinas. Por otro lado, la CNN, en un artículo que fue publicado el 18 de julio del 2016, indicó que el plástico es un material que dura siglos y que no es biodegradable, sino fotodegradable. Es decir, la luz solar lo desintegra en trozos cada vez más pequeños. Estos microplásticos a menudo transportan contaminantes tóxicos que representan un gran peligro tanto para el hombre como para los animales, ya que el ser humano se alimenta de los peces que muchas veces están contaminados. Ahora podemos hacernos la siguiente pregunta, dice Mateo. ¿Cómo impactan tus acciones, ya que eres un actor social, en el medio ambiente? ¿Qué clase de planeta piensas dejar a las futuras generaciones? Interesantes preguntas, ¿verdad? Que te invito a responder. Pero también será muy útil para ti el hacer la siguiente lectura que te presenta Roxana. Pero para hacer esta lectura, nos vamos a turnar. Te acompañaré. Leeré el título y los dos primeros párrafos en voz alta. Tú continuarás de la misma manera leyendo el subtítulo y los dos párrafos siguientes. Comenzamos con la lectura. Los plásticos en los océanos y sus consecuencias en la fauna marina. Los océanos son el hogar de muchas especies de animales. Sin embargo, estas especies se encuentran en peligro como consecuencia de las acciones humanas, actores sociales, y el excesivo uso de plásticos. El estudio Entrada de desechos plásticos de la Tierra al océano, realizado en el 2015, dio como resultado que anualmente entra al océano de 4.8 a 12.7 millones de toneladas métricas de basura. De esa gran cantidad, se calcula que entre el 60% y el 80% son desechos plásticos. Gregory y Ryan, 1997, citado en Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. Esa es nuestra fuente. Ahora, por favor, continúa tú con la lectura en voz alta
del subtítulo y los dos siguientes párrafos. Seguimos con la lectura. ¿Cuál es el peligro de los desechos plásticos? En primer lugar, los científicos mencionan que los sucesos más comunes de interacción entre los animales marinos y los desechos plásticos son los enredos que pueden ocasionar lesiones graves e incluso la muerte de los animales. Gall y Thompson, 2015, citado en Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. En el 2015 se calculó que el 50% de las especies de aves marinas, el 66% de los mamíferos marinos y el 100% de las tortugas marinas habían ingerido o se habrían enredado en plástico. Kahn y Van Franeker, 2015, citado en Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. Continúa con la lectura de los siguientes dos párrafos, por favor, en voz alta. Por último, las tortugas marinas también se encuentran vulnerables. Los estudios indican que en los peores casos se ha observado que el plástico ingerido por las tortugas marinas pueden forzar el tracto urinario y romper la vejiga. Ryan, 2016, citado en Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. Hoy en día resulta indispensable garantizar la forma correcta de desechar nuestros residuos y disminuir el uso de plástico en nuestro día a día, sin arriesgar nuestra salud y la de los demás. De esta manera, la fauna marina podrá conservarse y las presentes y futuras generaciones podrán verse beneficiados de la biodiversidad y todas sus riquezas. Gracias por acompañarme en la lectura. Ahora leamos las indicaciones de Roxana. Recuerda que ese circuito debe considerar dos aspectos. Uno, señalar cómo llegan los plásticos a los mares o ríos. Y segundo, debe señalar las consecuencias de estos plásticos en los mares y en los ríos. También podemos observar cuál es la situación en nuestro país. Y para ello, como señala Mateo, leeremos una información haciendo o practicando la misma técnica que hicimos anteriormente. Menos plástico, más vida. El uso promedio de los plásticos en el Perú es de 30 kilogramos por persona al año. Lee la siguiente parte, por favor. Solo en Lima Metropolitana y en el Callao se generan 46% de los residuos plásticos de un solo uso de ámbito municipal de todo el país. Continúa con la lectura. Increíble el tiempo de degradación, ¿verdad? De la bolsa, un vaso de Tecnopor y un sorbete. Continúo la lectura.
En el año 2015, ya el 90% de las aves marinas habían ingerido plástico. El 90%. Termino la lectura. Producción mundial de plásticos en millones de toneladas. En 1980, 56 millones de toneladas de plástico. El 2002, 204 millones. 2013, 299 millones. Y en el 2020, 500 millones de toneladas. Mateo señala algo interesante en vista de la realidad que acabamos de leer. Pero el Ministerio del Ambiente emprendió una campaña que busca reducir el consumo de plástico. Lo más importante es que se dio la Ley 3884 que regula el consumo de plástico de un solo uso. Roxana realiza dos preguntas. Si los peruanos dejáramos de usar plástico, ¿cuánto al año dejaríamos de desechar? Según el reglamento 3884, ¿qué nos prohíbe sobre el uso de plástico? Dos preguntas que responderás. Leamos la Ley 3884. Leo dos párrafos y continúas tú con los dos siguientes. Es oficial. Aprueba el reglamento de la Ley de Plástico de un solo uso. El Poder Ejecutivo aprobó el reglamento de la Ley número 3884, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables y que incluye temas de fiscalización y sanción para quienes incumplan la norma. El reglamento, publicado a través del Decreto Supremo número 006-2019, MINAM, tiene como finalidad contribuir con el ejercicio del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida y garantizar que el ambiente se preserve. Continúa con los dos siguientes párrafos, por favor. Bolsas de plástico diseñadas o utilizadas para llevar o cargar bienes por los consumidores o usuarios. Bolsas o envoltorios de plástico en publicidad impresa, tales como diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita, en recibos de cobro de servicios, sean públicos o privados, y en toda información dirigida a los consumidores, usuarios o ciudadanos en general. Los libros no se encuentran dentro del alcance de esta norma. Continúa con los siguientes dos puntos, por favor, en voz alta. Vajilla y otros utensilios de mesa de plástico para alimentos y bebidas de consumo humano. Botellas de tereftalato de polietileno, PET, para bebidas de consumo humano, aseo y cuidado personal. Insumos para la elaboración de botellas de PET para bebidas de consumo humano. Gracias por acompañarme en la lectura. Visto todo esto, ¿será posible y necesario disminuir el consumo de plástico? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué puedes hacer tú como actor social? Vamos a leer la siguiente infografía. ¿Cómo vivir con menos plástico? Recomendaciones. Lleva cubiertos y una taza a tu trabajo. Evita los descartables. Disfruta tu bebida sin cañita,
te aseguramos que sabrá mejor. Una bolsa de tela para tus compras es más cómodo. Lleva agua desde tu casa en un tomatodo. Recuerda que en la clase de la semana anterior también leímos otras propuestas para mitigar la contaminación de los mares y ríos por plástico. Finalmente nos encontramos con el reto. Lee la indicación de Mateo, por favor. Recuerda, considerar ambas clases te ayudará a desarrollar el reto. Observa bien el cuadro. Tienes dos preguntas. ¿Por qué se debe mitigar la contaminación por plástico? ¿Qué puedes hacer para mitigar la contaminación por plástico? En cada una de las preguntas tienes la numeración hasta 4. En la pregunta que dice ¿por qué se debe mitigar la contaminación por plástico? Escribirás 4 razones. Y en la pregunta de ¿qué puedes hacer para mitigar la contaminación por plástico? Escribirás 4 propuestas para mitigar este tipo de contaminación. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta clase y también por tu atención. Recuerda guardar tu trabajo físico en un portafolio, comunicarte conmigo si tienes alguna duda o requieres alguna otra orientación. Que tengas un buen día.